Ya hemos indicado que la jugada F6 no es correcta y ahora vamos a ver otras maneras que tiene el negro a su disposición de defender el peón de E5. Por ejemplo, las negras pueden defender con su peón de D, llevarlo a D6, defienden el peón y permiten el posterior desarrollo del alfil de C8. Esta es la defensa Philidor, aunque podríamos apuntar que tiene el inconveniente de que no permite desarrollar el alfil hacia C5 o B4 más tarde, puesto que el propio peón de D6 se lo impediría. Sin embargo, la defensa Philidor goza de buena reputación hoy en día y se juega en partidas incluso de alto nivel con cierta frecuencia. Habría que indicar que desarrollar la dama para defender el peón de E5 no es bueno. Ni dama E7 ni dama F6 son jugadas correctas, puesto que se saca la dama demasiado pronto y eso vulnera una de las leyes principales de la apertura. No se debe desarrollar la dama pronto. Y además en E7 o en F6 la dama estorba sus propias piezas para desarrollarse. En E7 estorba al alfil de F8 y en F6 ocupa la casilla natural que debería ocupar el caballo de G8 en el futuro. Además, la dama, tanto en F6 como en E7, queda expuesta a una posible amenaza de un caballo que venga desde C3 a D5. Por lo tanto, no es bueno desarrollar la dama pronto y no es una manera adecuada de defender el peón de E5. Una jugada bastante buena en esta posición es la jugada caballo F6, que aunque no defiende el peón de E5, plantea la amenaza de capturar el peón de E4. Si ahora, por ejemplo, las blancas capturan en E5, la manera correcta de jugar por parte de las negras debería ser expulsar primero al caballo de E5 con la jugada D6 y una vez que el caballo se retira a F3, capturar el peón de E4. Hay que mencionar que la jugada dama E2 clavando el caballo, una clavada, es una jugada con la que se impide mover una pieza. Podemos observar que la dama impide que el caballo regrese a F6 puesto que el rey está detrás y no sería una jugada legal. Eso es una clavada. Pero en este caso no tendría demasiada importancia puesto que las negras tienen a su disposición la jugada dama E7 con la que desclavan el caballo permitiendo moverlo más tarde y además lo protegen, por lo que impiden que en este momento las damas puedan ganar esa pieza. Vamos hacia atrás y sí vamos a ver por qué es bueno, cuando las blancas capturan el peón de 5, expulsar primero al caballo. Porque si las negras quisieran ganar el peón de 4, las blancas ahora sí tienen la jugada dama E2, que en este caso es más incómoda para las negras, y esconde una celada bastante conocida. Si el caballo se retira, viene un jaque a la descubierta. Caballo C6 jaque, jaque con la dama. El caballo cuando mueve le abre paso a la dama contra el rey enemigo. Y el caballo aprovecha para amenazar la dama que será capturada en la siguiente jugada. Si las negras se cubren con el alfil, el caballo capturará a la dama. Y si la dama defiende al rey, interponiéndose de la dama enemiga, vemos como el caballo de C6 también capturaría a la dama negra. Bueno, esta es la defensa Petrov, esta posición, y como decimos lo correcto, después de caballo por E5, es expulsar al caballo para después capturar el peón de E4. Pero nos vamos a centrar en la jugada caballo C6, que desarrolla una pieza y defiende el peón de E5. Ahora las blancas tienen a su disposición diferentes jugadas. Alfil C4, que es la apertura italiana, o caballo C3, o incluso la apertura escocesa, que se plantea con la jugada D4, aparte de algunas otras que no vamos a mencionar ahora. Nos vamos a centrar en alfil B5, y ahora sí queda planteada la apertura española o apertura Ruy López. Parece una jugada bastante natural el desarrollo del alfil a B5. Se permite el enroque más tarde, más adelante, el rey irá
a una posición más segura en la esquina del tablero con el enroque que se permite con la jugada alfil b5, como decimos. Pero además alfil b5 es una jugada importante porque presiona sobre el caballo de c6, que al fin y al cabo es el que defiende el peón de e5. Por lo tanto, podemos pensar que en algún momento, entre los planes de las blancas, entra la posibilidad de capturar en c6 para ganar el peón de e5. Sin embargo, no todo es tan fácil, lo vamos a ver ahora. Las negras aquí tienen bastantes jugadas a su disposición. Jugadas como d6, con la que ya protegen el peón de e5, caballo de g a e7, evita que se doblen los peones si las blancas capturan, y además un caballo retomaría en c6 y continuaría protegido el peón de e5 en caso de que las blancas cambiaran en c6. Caballo f6 también es una jugada bastante normal, presionando sobre el peón blanco de e4. Alfil c5 también es una jugada bastante normal en esta posición. Pero curiosamente, la jugada más habitual en este momento es a6, amenazando al alfil de b5. Esto puede resultar paradójico, puesto que podemos tener en mente que una de las ideas del blanco era capturar el caballo para ganar el peón de e5. Sin embargo, hay que mencionar que esa amenaza no existe, puesto que si las blancas capturan en c6, las negras retoman con el peón d, lo cual es mucho mejor que retomar con el peón de b. Se captura con el peón de d, de manera que se le abre paso al alfil de c8 y a la dama por la columna d. Y si ahora las blancas decidieran ganar el peón de e5, vemos cómo las negras con la jugada dama de 4 plantean la doble amenaza sobre el caballo de e5 y el peón de e4. Lo normal es que las blancas retiren el caballo y entonces las negras recuperan el peón con jaque, y si las blancas se cubren, además pierden el enroque. Después del cambio de dama, vemos cómo se produce una situación de igualdad de material en el tablero, aunque es importante decir que las negras ya estarían un poco mejor porque tienen los dos alfiles. Es importante no desprenderse de los alfiles muy pronto, mientras que las blancas ya se han desprendido de uno de los alfiles, el de casillas blancas. Eso sí, tienen dos caballos, y las negras solo uno. Pero los dos alfiles suelen funcionar mejor que los dos caballos, sobre todo en posiciones donde no hay peones en el centro, como la posición que nos ocuparía en este momento. Muy bien, vayamos hacia atrás. Y vemos por lo tanto que a6 es una jugada posible sin miedo a que las blancas ganen el peón de e5. De todas maneras, sí es cierto que alfil por c6 es la variante del cambio de la española. Es una posibilidad bastante buena por parte de las blancas, ¿por qué no? Aunque sin incluir la jugada caballo por e5, que como acabamos de ver no es buena, pero ahora las blancas podrían jugar enroque, es la variante principal de la variante del cambio de la apertura española, o incluso d4, una jugada con la cual las blancas quieren provocar cambio y tratar de llegar a un final lo antes posible. Pero nos vamos a centrar en la jugada alfil a4, con la cual las blancas no desechan totalmente la posibilidad de cambiar en un momento en c6, pero de momento no se desprenden de la pareja de alfiles y esperan a ver cómo continúan las negras en este momento. Pues bien, la jugada más normal en esta posición no es b5, como mucha gente cree al principio. Todavía no hay necesidad de expulsar a ese alfil, sino que las negras pueden jugar el caballo, una jugada muy normal de desarrollo, presionando sobre el peón de e4. Y ahora las blancas tienen a su disposición diferentes posibilidades. Defender el peón de e4 con d3, con dama e2, seguramente no con caballo c3 por un tema del que vamos a hablar más adelante, o la jugada principal, que es enroque, que es la que veremos a continuación.